¿Cuál es la peor atrocidad cometida en la historia de la humanidad? No veo mencionar muy a menudo las guerras civiles de Liberia y Sierra Leona. A los niños soldados se les obligaba a desvivir a sus familias, se abusaba íntimamente de ellos, se les drogaba, se les enseñaba a beber sangre humana y a amputar miembros. Y todo básicamente a cambio de nada. La mayoría de las milicias no tenían realmente lealtades políticas, ni siquiera un objetivo final. Era una locura colectiva. Niños de apenas 7 años torturaban, mataban y se comían a la gente, y ahora son adultos que tienen que vivir con ello y reintegrarse en la vida normal. Mis padres están en el país por eso. Es triste porque parecen gente normal, pero a veces mi madre nos gritaba a mi hermano y a mí por cosas aparentemente tontas. A mí me gritaba mucho por quedarme solo en mi habitación, y yo suponía que era por una tontería de tiempo familiar forzado. Resulta que durante la guerra, cuando ella aún vivía en Liberia, encontraron a uno de sus hermanos muerto en su habitación con las partes del cuerpo descuartizadas. Fue ella quien lo encontró así cuando volvió a la casa de la familia para ver cómo estaba. Probablemente tenía 17 o 19 años. Desgraciadamente, hay muchas historias de mi hermano y mías en las que nos gritaban por cosas aparentemente inofensivas. Para darnos cuenta ahora que somos mayores de que era porque tenía algún tipo de conexión con su trauma de guerra. El trauma generacional es real. Uno de mis primos también fue niño soldado y aún tiene secuelas de por vida. Después de la guerra se desmoronaba de forma aleatoria y tenía un grave problema de drogadicción debido a las sustancias que le introdujeron. Mi tío prácticamente lo abandonó. No quería ocuparse de él, hasta que mi madre pudo encontrarle un centro que le ayudara con su síndrome de abstinencia. Ahora está limpio, pero sigue teniendo problemas con la bebida y a menudo pega a sus novias. Hay muchas respuestas interesantes aquí, y eso se debe principalmente a que los seres humanos se hacen muchas cosas terribles unos a otros. Dicho esto, mi respuesta es el genocidio ruandés. Para los que no estén al tanto, el genocidio ruandés comenzó el 7 de abril de 1994 y duró unos 100 días. Las tensiones entre grupos étnicos, Hutus, Tutsis y Tue, que habían estado en ebullición desde los tiempos del colonialismo belga y provocado varios conflictos anteriores, finalmente estallaron cuando un líder Hutu fue asesinado. Los extremistas Hutus, que habían sido asusados con propaganda ultranacionalista y racista y llevaban tiempo preparándola, empezaron a acorralar a sus vecinos Tutsis, compañeros de trabajo e incluso amigos. Y a desvivirlos. No hubo campos de concentración. No hubo simulacros de juicios. No hubo guerra para ocultar estas atrocidades. Simplemente se sacaba a la gente de sus casas, trabajos o coches y se les desvivía a machetazos. A los Tue, principalmente campesinos, les quemaron sus casas y granjas. Las mujeres y niñas Tutsis, así como las mujeres Hutus que se casaban con hombres Tutsis, eran abusadas en grupo por escuadrones de la palabra con V, organizados, casi todos ellos seropositivos. Cuando se detuvo a las milicias Hutus, casi 600.000 personas fueron asesinadas. Otros 2 millones de personas fueron desplazadas y la esperanza de vida cayó en picado. Tras los atentados, el gobierno ruandés implantó leyes estrictas sobre la difusión de determinados idiomas, ya que gran parte de la ideología genocida se había difundido a través de emisoras de radio supremacistas Hutus. Y muchas de estas leyes siguen vigentes hoy en día. Mi ex era camboyano y nació literalmente en la selva, bajo un árbol de mango, mientras su familia, mamá, obviamente, papá, hermana y 4 hermanos, huía de los Gémeres. Su mamá me decía, empujó tranquilo, sin ruido. El bebé salió y por suerte era un glotón, usado como término cariñoso, y se bebió la leche y no lloró. Luego me levanté y seguí corriendo. Pasaron 3 años en un campo de refugiados tailandés, pero todos lo consiguieron. Conozco a su hermana, se acuerda mucho, era la mayor, y a su segundo hermano mayor, pero nunca hablan de ello, ni tampoco sus padres. Yo acababa de enterarme cuando me lo contó mi ex. Nunca me lo habían enseñado, y aparte de una película de los 80 sobre ello, no se hablaba mucho de ello aquí en los Estados Unidos. Sí, conozco las lagunas de nuestros sistemas educativos.
Era realmente horrible. No era solo un grupo étnico contra el que se dirigían los soldados que llevaban a cabo la matanza. Era cualquier ciudadano, de cualquier edad, contra cualquiera que tuviera algún tipo de educación, religión, influencia occidental, cualquier cosa. La única forma de sobrevivir era convertirse en alguien sin nombre, sin rostro, que formaba parte de la sociedad, por uno u otro lado del arma. Dos películas que cuentan muy bien partes de la historia. Los campos de la muerte. Primero mataron a mi padre. Sí. Por eso el genocidio camboyano y el reinado de Pol Pot, líder de los Jeremes Rojos, fueron tan horribles. No se trataba de un grupo específico asesinado en su mayoría por miembros adultos de las Fuerzas Armadas. Los genocidas camboyanos tenían un enemigo, y eran ellos. Pol Pot llevó a cabo una exitosa campaña de lavado de cerebro de nosotros contra ellos, que, lamentablemente, avergüenza a Corea del Norte. Ser ellos era no tener nombre ni rostro. Se abolieron todos los derechos políticos y civiles. La educación formal cesó y, a partir de enero de 1977, todos los niños a partir de 8 años fueron separados de sus padres e internados en campos de trabajo, lo que les enseñó que el país era su verdadero padre. Para los Jemeres Rojos, los niños eran fundamentales para la revolución, ya que creían que podían ser fácilmente moldeados, condicionados y adoctrinados. Solo querían gente sin educación, sin religión, sin ninguna afiliación occidental. Quiero decir ninguna. Una revista al azar en inglés podía hacer que mataran a toda tu familia. Tenías que carecer de formación médica o científica, trabajar para el antiguo gobierno, tener cuentas bancarias, etc. No había autonomía, no existía el yo, solo eras una parte reemplazable del gobierno, y si formabas parte del gobierno, matabas a cualquiera que no formara parte del gobierno. Y eso incluía la ropa. Llevar cualquier otra ropa que no sea la que te da el gobierno, en tonos grises y negros, te castigaba severamente, si no te mataba en el acto, aunque solo fuera en una foto. En realidad no hay un peor, porque muchos de ellos son realmente malos, pero de diferentes maneras. El Holocausto es probablemente el más conocido. No solo fue una matanza masiva a escala industrial, sino que algunos de los experimentos que se llevaron a cabo fueron repugnantes. Camboya fue horrible de una manera diferente, la matanza allí fue más personal, y podría decirse que más horrible por ello. Stalin tiene probablemente el mayor número de muertos, sin contar la guerra, pero se debió más a una mala gestión intencionada que a una matanza deliberada. Mató a mucha gente, sobre todo por inanición y enfermedad, y ninguna de esas dos formas de morir son especialmente agradables. Genghis Khan era famoso por las matanzas masivas, las esclavas eróticas, el genocidio y la tortura. La quema de campos y la destrucción de los sistemas de irrigación con el fin específico de provocar una hambruna masiva se pueden clasificar fácilmente como atrocidades, al igual que sus asesinatos en masa. Los otros asesinatos de esta lista son más metódicos, incluso el de Camboya. Al parecer, Genghis Khan se deleitaba buscando formas cada vez más horripilantes de torturar / ejecutar a la gente. Una más porque esta lista se está volviendo deprimente. El comercio de esclavos en el Triángulo y la tenencia de esclavos en América y África fue un tipo diferente de horror. No solo matar, sino tratar a la gente como propiedad, trabajos forzados, inanición, mutilación, asesinato de niños y más como medidas coercitivas de forma indiferente es difícil de digerir, y las justificaciones. Mira lo que me has hecho hacer, son, en mi opinión, particularmente horribles. La gente evita decir el Holocausto porque quiere ser original. Pero la respuesta es el Holocausto. Los nazis desvivieron a 2,7 millones de personas en campos de exterminio. Su objetivo explícito eran los niños, porque los supervivientes eran los que podían trabajar como esclavos. Otros casi millones fueron asesinados en campos de concentración nazis. 6 millones de judíos fueron desvividos por los nazis en múltiples campañas, incluidos estos campos. Desvivieron a 14 millones de civiles por su identidad, incluidos gitanos, LGBT, discapacitados, polacos y eslavos. Eso sin contar a los alemanes desvividos por oponerse a los nazis.
Además, los científicos nazis utilizaron a estas personas para experimentos masivos de formas bastante horrendas. Ha habido algunas atrocidades horrendas. Yo diría que los actos de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial son sin duda los segundos peores. Pero el Holocausto es especialmente atroz porque no fue solo un acto de guerra. No fue simplemente, queremos tierra y vosotros estáis en medio. Fue explícitamente para deshacerse de una determinada secta de humanos. Lista de atrocidades que no deberían clasificarse y que son todas malvadas. Holocausto perpetrado por Adolf Hitler y el partido nazi. El gran salto adelante perpetrado por Mao Zedong y el PSC. El genocidio camboyano perpetrado por Pol Pot y los Khmeres rojos. El primer plan quinquenal perpetrado por José Stalin y el PQS. El genocidio ruandés perpetrado por los Hutus en Ruanda contra las minorías étnicas Tutsi y Tue. La Primera y la Segunda Guerra Civil en el Congo/RDC perpetradas por las AFDL. Los genocidios Acholi y Lango perpetrados por el dictador de Uganda, Idi Amin. La limpieza étnica sancionada por el Estado de los hindúes bengalíes en Pakistán y Bangladesh. El genocidio maya en Guatemala perpetrado por el gobierno autoritario de derechas apoyado por Estados Unidos. Y eso solo en los últimos 100 años, algunos de ellos tan recientes como la década de 1990. Desde que los seres humanos tienen diferencias, ha habido quienes han intentado destruir a esas personas diferentes. El rey Leopoldo II de Bélgica y lo que cometió y fomentó en el Congo. Se abatió sobre el país y creó una sociedad esclavista para la exportación de caucho. El incumplimiento de la cuota de recogida de caucho se castigaba con la muerte o la mutilación, a menudo cortaban las manos. Sadismo extremo. Podría haberlo inventado. De todos los cuerpos asesinados en el campo, había que cortarles las manos. Quería ver el número de manos cortadas por cada soldado, que tenía que traerlas en cestas. Una aldea que se negara a proporcionar caucho sería completamente barrida. Cuando era joven, vi a un soldado coger una red, meter en ella a 10 nativos detenidos, atar grandes piedras a la red y hacerla caer al río. El caucho causa estos tormentos, por eso ya no queremos oír pronunciar su nombre. Los soldados obligaban a los jóvenes a matar o abusar de manera íntima a sus propias madres y hermanas. Solo todo ISIS. Sé que han pasado cosas peores, pero yo tuve que presenciarlas. Pude ver a vista de pájaro cómo el ISIS crucificaba a personas, las apedreaba, las quemaba, las decapitaba, en fin. Parte de nuestro trabajo consistía en contar las cruces que había por las calles de Raqqa para hacer una estimación de cuántas personas eran ejecutadas a diario. Tuve que presenciar cómo crucificaban a una familia de 4 miembros en medio de una rotonda. He perdido la cuenta de cuántas veces tuve que ver a una niña yazidí entregada a combatientes extranjeros del ISIS como novia, y cuántas veces tuve que ver las secuelas. Lo peor que he presenciado es lo que yo llamo iluxin. La víctima, generalmente alguien considerado traidor o apóstata, era envuelta en cadenas que se ataban a la parte trasera de una camioneta. Casi siempre un Toyota Hilux blanco, de ahí el nombre. Entonces se les ordena correr detrás de la camioneta mientras ésta coge velocidad. Al final, la víctima no puede seguir el ritmo y es arrastrada. A medida que la camioneta aumenta la velocidad, la víctima empieza a dar saltos en la carretera, rebotando y finalmente perdiendo trozos. Conducen durante 5 o 10 minutos para dar espectáculo a todo el mundo, y cuando paran solo queda un torso ensangrentado y apenas reconocible. Luego suelen posar para las fotos con él. No creo que pasara un día en ese trabajo en el que no tuviera que ver morir a alguien. Sé que se ha dicho mucho, pero a la mierda ISIS. Basta con mirar a Mengele y sus experimentos durante la Segunda Guerra Mundial. No eran solo miembros de la familia asesinados. Fueron linajes enteros. La gente ahora necesita anestesia intensa para someterse a una colonoscopía, que es solo poner una cámara a través del intestino. Imagínese tener sus órganos, como el estómago, cortado sin ningún tipo de anestesia o alivio del dolor, solo porque podía. Del mismo modo, infligirían lesiones terribles a los pacientes, para poder probar fármacos experimentales y potencialmente letales, con efectos secundarios espantosos.
Imagínese que le inyectaran una horrenda enfermedad infecciosa, la enfermedad de Noma, que causaba lesiones gangrenosas, ennegrecimiento, en los genitales de la persona. Imagínese un exterminio de los individuos discapacitados o desviados de la sociedad, programa T4 de Google. Creían que era grotesco permitir que estas personas se reprodujeran, ya que comprometía a la raza superior. La esterilización forzada era una práctica habitual. Cortaban los miembros a los prisioneros para dárselos a individuos heridos, considerados más dignos. También hicieron los experimentos de hipotermia en Dachau. Deberíamos recordar las consecuencias de tratar a cualquier grupo de la sociedad como infrahumano. ¿Quiénes somos nosotros para definir qué vidas son dignas para la sociedad o qué vidas aportan valor? La T4 es, en mi opinión, el ejemplo más extremo de lo que ocurre cuando emitimos juicios de valor totalmente erróneos sobre los individuos de una sociedad y los consideramos parásitos. Lo que más me asusta es que los nazis creían plenamente en el mérito y la necesidad de su ideología. Operación Mangosta. Algunas personas conocen la Operación Northwoods, el proyecto de crear un atentado terrorista y culpar de la Cuba que nunca tuvo lugar. Son menos los que conocen los verdaderos ataques terroristas que Estados Unidos llevó a cabo en Cuba. Debería enseñarse para que los ciudadanos entiendan que realmente no hay límites a los que cualquier potencia mundial se adhiera para obtener sus objetivos y que designaciones como organización terrorista realmente son formas de manipular a la gente. Si tú haces algo no pasa nada, si alguien lo hace contra ti, son terroristas. Deberían conocer la Operación Chaos y otros programas similares en los que ciudadanos espiaban a otros e informaban de ello a la CIA. También las acciones de Donald E. Cameron, jefe de confianza de la Asociación Americana de Psiquiatría, la Asociación Canadiense de Psiquiatría, la Asociación Americana de Psicopatología, la Sociedad de Psiquiatría Biológica y la Asociación Mundial de Psiquiatría que llevó a cabo, con el respaldo de la CIA, experimentos poco éticos en pacientes y prisioneros sin su conocimiento o consentimiento informado. Y nunca fue castigado por ello. También se les debería informar de actividades pasadas relacionadas con el trabajo conjunto del gobierno y los medios de comunicación, ya sea para divulgar información, para no divulgarla o para manipular al público. Esto debería ilustrar a los jóvenes que nunca pueden confiar en que su gobierno les proteja, que la gente debe estar dispuesta y ser capaz, y tener las herramientas para protegerse a sí misma. Tampoco pueden confiar ciegamente en los científicos o en cualquier otra persona de confianza. Al final, la gente tiene que entender su relación con el gobierno, independientemente del método que se utilice. La masacre de Sand Creek. Las tropas estadounidenses masacraron una aldea desprotegida, que en ese momento ondeaba la bandera blanca de la rendición y estaba llena de mujeres y niños, asesinando al menos a 150. Posiblemente muchos más, de una brutalidad casi indescriptible. Las víctimas fueron los Cheyennes del sur, que ya habían cedido su territorio en cumplimiento del gobierno de los Estados Unidos y se habían trasladado a Sand Creek bajo órdenes militares de los Estados Unidos. En el momento del ataque, el campamento ondeaba tanto la bandera estadounidense como la bandera blanca de rendición. Dejaré que Wikipedia se encargue de esto. Vi los cuerpos de los que yacían allí cortados en pedazos, peor mutilados que cualquiera que haya visto antes. Las mujeres lo cortan todo en pedazos. Con cuchillos, arrancado el cuero cabelludo, sus cerebros destruidos, niños de 2 o 3 meses, todas las edades que yacían allí, desde niños lactantes hasta guerreros. ¿Por quién fueron mutilados? Por las tropas de los Estados Unidos. John S. Smith, testimonio ante el Congreso del Sr. John S. Smith, 1865. Vi a una india tendida en la orilla, con una pierna rota. Un soldado se acercó a ella con un sable desenvainado. Levantó el brazo para protegerse, él golpeó, rompiéndole el brazo. Se dio la vuelta y levantó el otro brazo, él golpeó, rompiendo eso, y luego la dejó sin matarla. Vi a una india abierta, con un feto acostado a su lado. Robert Bent, Tribuna de Nueva York, 1879. Había un niño pequeño, probablemente de 3 años, lo suficientemente grande como para caminar por la arena. Los indios habían ido delante, y este pequeño niño iba detrás, siguiéndolos.
El pequeño estaba perfectamente desnudo, viajando por la arena. Vi a un hombre bajarse de su caballo a una distancia de unos 75 metros, sacar su rifle y disparar. Extrañaba al niño. Otro hombre se acercó y dijo, déjame probar con el hijo de P. Puedo golpearlo. Se bajó del caballo, se arrodilló y disparó contra el niño, pero no lo alcanzó. Un tercer hombre se acercó e hizo un comentario similar, disparó y el pequeño cayó. Mayor Anthony, New York Tribune, 1879. A los cuerpos les cortaban dedos y orejas para las joyas que llevaban. El cuerpo del antílope blanco, que yacía solitario en el lecho del arroyo, era el objetivo principal. Además de arrancarle el cuero cabelludo, los soldados le cortaron la nariz, las orejas y los testículos, los últimos para una bolsa de tabaco, están hoy. Después de que se disipó el humo, los hombres de Chivington regresaron y mataron a muchos de los heridos. También arrancaron el cuero cabelludo a muchos de los muertos, sin importar si eran mujeres, niños o bebés. Chivington y sus hombres vistieron sus armas, sombreros y equipo con cueros cabelludos y otras partes del cuerpo, incluidos fetos humanos y genitales masculinos y femeninos. También exhibieron públicamente estos trofeos de batalla en el Teatro Apolo de Denver y en los salones de la zona. Una vez vi a otra fuente mencionar que los soldados vendían zapatos de bebé de la masacre con pies diminutos todavía dentro como souvenirs. Gracias por ver el video, suscríbete para ayudar a este canal a crecer.